La senadora morenista Julieta Ramírez le vuelve a dar con todo a sus opositores en el último análisis de la administración de López Obrador. Corre video. Déjame empezar reconociendo algunas cosas que me parecen positivas y creo que hay que decirlas tal cual. Sin duda su gran acierto, el combate a la pobreza, ¿no? Dice Coneval que 5 millones de personas, el último dato publicado, hay otros datos también, sacadas de pobreza, me parece muy bien y creo que eso principalmente tiene que ver con ingreso y marcadamente los programas sociales han ayudado. Me parece también que ha tenido un manejo, digamos, macro estable, ¿no? En términos de, si bien creció muchísimo la deuda, sigue estando en porcentajes del PIB estables a nivel internacional, tipo de cambio también. Creo que hizo bien el tema de recaudación, particularmente a grandes contribuyentes. Y sin duda uno de sus aciertos es su habilidad de comunicación política. O sea, el presidente es una persona querida por los ciudadanos, ¿no? Y logró romper estos modelos tradicionales como más robustos de comunicación. Y él simplemente se comunica y eso ha hecho, creo, que la gente le tenga aprecio. Pues no es por presumir, pero en los últimos 40 años no lograron construir una refinería, no lograron construir un aeropuerto, no lograron construir un tren. No hablamos ya de proyectos regionales porque no hubo un solo proyecto de infraestructura regional y tampoco mucho menos para el sur-sureste. Ahora tenemos proyectos de infraestructura muy positivos para todo el país. Tenemos el AIFA, el aeropuerto de Tulum, la refinería Dos Bocas, la compra de las estaciones eléctricas, la compra de otra refinería. Tenemos caminos artesanales, aeropuertos, trenes, se están rescatando los trenes de pasajeros. En cuanto a la infraestructura social y regional, avanzó muchísimo después de 40 años que no se había hecho absolutamente nada y que había quedado en intentos o bardas y sobreprecios. Luego también tenemos que la política social de por el bien de todos, primero los pobres, es un gran logro que haya tenido resultados. Tenemos más de 9 personas que salieron de la pobreza, 9 millones de personas que salieron de la pobreza según el Banco Mundial. Tenemos también, según el Coneval, 5 millones de personas salieron de la pobreza. Hay menores índices de desigualdad ahora en el país. Y lo más importante es que los programas sociales que ahora benefician al 85% de las familias en México, junto con una política laboral asertiva y también con el aumento del salario mínimo, han generado condiciones pues, de mayor capacidad adquisitiva de las y los mexicanos. Era un pendiente terrible que en México las condiciones de pobreza y de economía familiar estuvieran sumamente demacradas. Ahora, ¿qué deja el legado más importante del presidente López Obrador? Una revolución de las conciencias pacífica, en donde ahora nos hereda un pueblo o heredamos un pueblo sumamente concientizado, donde logramos una transformación social entre todas y todos. Podemos estar satisfechos y orgullosos de que acompañamos al mayor líder de la historia moderna de nuestro país en la transformación de nuestra patria y las y los mexicanos fuimos parte de ese proceso de transformación. Se recuperó la dignidad del pueblo de México. México es un liderazgo en América Latina, es un liderazgo en el mundo y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, pues vamos a asegurar tener la primera mandataria mujer en el país y además la que será la mejor del mundo. Ya lo verán. Hay toda una discusión de si esta fue una presidencia histórica. Para nada. Para mí eso me convencería si yo viera una economía creciendo como lo prometió al 6%, como lo logró Chile en algún momento, o al 4% después de que se bajó. Ahorita va a crecer a menos del 1%. Entonces no, está lejísimos de ser. Muy bien, también se te agotó el tiempo. Perdón. Vamos a 2 minutos y medio. Julieta, ¿una presidencia histórica? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. No es inevitable. Además con acento norteño. Claro que sí, pues es que mira, van a querer los opositores o quienes no representen parte de este movimiento estirar el argumento lo más posible para tergiversar la realidad. Pero ¿cuál es la realidad? Quienes hemos visitado las comunidades y quienes hemos recorrido nuestras entidades. En mi estado, las personas están muy contentas porque antes de ganar un salario mínimo de 80 pesos, al día de hoy tienen un salario mínimo de 300 pesos al día. Es que en la frontera subió más. Claro, por supuesto, pero también eso representa mayor capacidad económica y por supuesto más economía familiar. Ahora, ¿la economía cómo la quieren medir? Bueno, está la economía general por el PIB, pero bueno, revisemos los PIBs a niveles regionales donde se hicieron proyectos estratégicos de las comunidades. Creció exponencialmente también en esas zonas. Antes no habían volteado a ver el sur-sureste, por ejemplo. Ahora, tampoco digan que tienen algo que presumir, por ejemplo, de los sexenios que ellos representan. Tampoco es que puedan venir a dar clases de cómo gobernar si en su momento tuvieron la oportunidad y tuvieron pésimos resultados. Por mucho. Pésimos resultados, pero no incrementó la capacidad adquisitiva de la gente. Claro, quienes tenían mayores ingresos económicos, pues quienes dirigían el país. Ahora bien, en otro aspecto, por ejemplo, otra manera de medir si hay o no avances en este gobierno es lo que los mismos analistas, expertos, opositores decían o predecían que iba a suceder la llegada del presidente, que nos íbamos a convertir Venezuela y que había crisis económica. Somos el segundo país con menor desempleo en el mundo al día de hoy. Somos la 12ª economía a nivel mundial. Crecimos 4 posiciones en términos económicos a nivel mundial en medio de una pandemia, en medio de crisis económica por los energéticos y en un mundo donde las desigualdades aumentaron. En nuestro país no. Al contrario, dijeron que iba a haber fuga de capitales, 12% más de inversión extranjera directa.
Dijeron que AMLO se iba a reelegir, ahora hay más democracia. Dijeron que iba a ser imposible, financieramente imposible, que existieran programas sociales. Y al día de hoy tenemos muchos programas que ayudan a 8 de cada 10 hogares en este país, que íbamos a convertirnos en Venezuela, que se iba a romper el acuerdo comercial con Estados Unidos y al contrario nos volvimos el principal socio comercial con Estados Unidos por encima de China. Muy bien. Ahí están los datos también. Común. Ese es el trabajo de un presidente que puede trascender, pero tiene todavía una decisión que tomar, quizá la más importante, y esa es ver si va a respetar la transición, si va a respetar que la próxima presidenta, así sea de su partido, pueda gobernar por sí misma con sus propias ideas, aunque coincidan en mucho. Esa decisión y ese daño todavía está por ver si lo va a hacer o no lo va a hacer a México. Pues un último comentario, Julieta, sobre el presidente, sobre el sexenio. El presidente López Obrador termina el próximo lunes, 2 minutos y medio. Adelante. Pues se ven mal estirando la reflexión, el comentario para encontrarle 3 patas al gato siempre a todo, y por eso es que la oposición no crece, por eso es que no ganan, por eso es que perdieron. ¿Dije una mentira? Sí, muchas, por cierto. En salud no es cierto, 50 millones. Muchas mentiras dijiste. En economía no creció menos de... A ver, que termine, Julieta, venga. En economía, claro que crecimos. Sí. Menos de... Bueno, tenemos la encuesta más importante al final del día es la evaluación que la gente le hace al gobierno del presidente López Obrador. Y eso está por encima del 80% de calificación, el 80% por encima de su aprobación como presidente también. Y miren lo que pasó en el pasado 2 de junio. El 2 de junio tuvimos no nada más un referéndum del modelo de gobierno humanista en este país, sino también un incremento en los votos. 6 millones de personas votaron más por Morena que en el 2018. En el 2018 nos entregaron la mayoría simple, ahora nos brindaron la mayoría calificada, la gente, el pueblo de México. La oposición pues todo el tiempo va a querer encontrarle 3 patas al gato para no reconocer ni sus derrotas ni sus fracasos en los momentos que ellos tuvieron oportunidad de gobernar y para no querer proponer en este proceso de transformación que está viviendo el país. Tenemos el 75% de personas que han confiado en Morena para que se les gobierne también. Ahí está la información. Si no la quieren reconocer y les es más fácil tergiversar, pues la realidad es que en este momento, a nivel nacional de personas de población que desea que Morena gobierne sus ciudades y sus entidades. Y bueno, pasaremos a la historia por haber tenido el mejor presidente de la República, por el cariño que también la población le tiene al presidente. Ellos no lo van a entender nunca, y nunca lo van a entender porque simplemente siempre han comprado la política. Toda la manera en la que llegaron y encabezaron gobiernos fue a base de compraventas de votos. Ahora no pueden entender que la gente genuinamente apoya a Morena, confía en el presidente de la República, confía en la doctora, no confiaron en Xóchitl Gálvez. Ellos no lo pueden entender porque hasta ellos mismos también justo dicen que el presidente es honesto, lo saben, eso transformó al país por completo. Y ahora vendrá la doctora, que será una presidenta enfocada en la educación, en la ciencia, en la cultura. Muy buenos tiempos también nos entregan ahora. Fueron palabras clarísimas de esta valiente y joven diputada. No logran entender el gran arraigo que tiene López Obrador, el cariño. Yo lo pongo así muy fácil. Pon a tu artista favorito. Tu artista favorito cumple en el escenario, cumple en los discos, se entrega al 100 y la quieres mucho, lo quieres mucho. Pero a lo mejor como persona es un asco de persona, ¿verdad? Intratable. Fíjate que López Obrador es de esas personas que es por dentro y por fuera una buena persona, cumple, dejó la piel, descansó muy poquitos días en su administración. Como dijo él, hay que trabajar al doble porque estos miserables nos dejaron un cochinero de país, y lo cumplió. Viajó como nunca, hizo obra como nunca, y dice Damián Cepeda, y pues no le queda de otra, que no dejó un país emproblemado, no crecimos como debimos y todo lo que quieran, ¿no? Y pues Julieta le refutó todo lo que dijo, ¿no? Al contrario, mira, el mejor termómetro no son las revistas o los órganos independientes o el Banco Mundial, que dicen que se sacaron 9 y pico millones de la pobreza. Fíjate que el mejor termómetro está allá afuera. Ve a las plazas. Fíjate, hay un canal argentino que se llama C5N, no sé si lo has visto. Esos se la pasan reporteando en la calle, preguntándole a la gente en todas las administraciones cómo le va en el bolsillo. Y pues la gente insulta, ¿no?, a los políticos en turno. Y aquí los medios de comunicación no lo hacen. ¿Por qué? Porque la gran mayoría está con López Obrador. Se ve, el 2 de junio se vio. Pasamos del 18 de 30 a 36 millones. O sea, vamos creciendo. Y hay que saber manejar también ese poder. Pero te digo, no los veo bien a Damián, no son objetivos, que dice que esto no es un parteaguas, que esto no, que se atreven a decir que es una revolución. Claro que lo es, viejo, es una revolución. Es que lo que pasa es que en su mente conservadora una revolución lleva, tú sabes, violencia, caos, sangre. No, lo dijo López Obrador, es una revolución pacífica.
Dice, no crecimos lo que tuvimos que crecer porque Obrador dijo, vamos a crecer al 5. Claro, en campaña lo dijo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Guerra en Ucrania, conflictos, y el problema, el peor problema de cualquier administración, la pandemia. En cambio, ¿qué hizo Calderón? Ahí se le olvidó decir a Julieta, prometió que no iba a subir los impuestos, y Peña también. ¿Y qué crees? Llegan y lo hicieron. Obrador no hizo nada de lo que no prometió. O sea, imagínate que dijo no voy a subir impuestos, imagínate que se los hubiera subido, entonces hubiera sido igual que Calderón y Peña, pero no somos lo mismo. Dime qué piensas tú. Hasta luego.